Bienvenidos a El Intercambio. Hoy vamos a abordar la considerable incertidumbre económica y, bueno, la volatilidad que están marcando el pulso de los mercados estadounidenses últimamente. Los datos recientes y las discusiones sobre políticas, la verdad, pintan un escenario complejo. Precisamente, y la interrogante que guiará nuestra conversación es, creo, crucial. ¿Cuál es el motor principal de esta inestabilidad? O sea, ¿son factores eminentemente internos, como la clara debilidad que vemos en el mercado laboral y las decisiones de la Reserva Federal los que llevan la batuta? ¿O la explicación fundamental reside más bien en presiones externas, como el persistente impacto de los aranceles y esos cambios notables en las tenencias de reservas a nivel global? Sí, nuestra discusión se nutre de análisis recientes y datos económicos que, francamente, admiten varias lecturas. Mi enfoque se centrará en argumentar que los factores domésticos, con el mercado laboral a la cabeza, son los determinantes en la situación actual. Y mi perspectiva será que las influencias externas y ciertas decisiones políticas específicas, sobre todo los aranceles y sus consecuencias, ¿no? Junto con los movimientos en las reservas globales, pues pesan más en la balanza y explican mejor la inestabilidad que estamos presenciando. Entonces, entremos en materia. Desde mi punto de vista, la señal más potente y que demanda atención inmediata viene del mercado laboral interno. Las cifras de Holtz, que miden las ofertas de empleo, mostraron una caída en julio a 7.18 millones. Es el segundo nivel más bajo desde la pandemia y no es una cifra para tomar a la ligera. Nos habla de una desaceleración, digamos, clara en la demanda de trabajadores por parte de las empresas. La debilidad no es solo un dato. Es el combustible directo para las expectativas sobre qué hará la Reserva Federal próximamente. Ya estamos viendo a estrategas importantes como este Steve Englander de Standard Chartered, barajando la posibilidad de recortes de tasas bastante agresivos, incluso de 50 puntos base si los datos de nóminas no agrícolas que conoceremos pronto confirman esta tendencia a la baja. Y el resultado, pues, una ansiedad palpable en los mercados locales. Cada dato laboral parece amplificar la incertidumbre sobre la política de la Fed. Claro. Además, aunque el pesimismo del consumidor estadounidense tiene sus altibajos, yo creo que refleja fundamentalmente estas preocupaciones internas, la seguridad del empleo, el rumbo general de la economía, incluso la dinámica del mercado de bonos, con esa curva de rendimiento que se ha empinado, se interpreta sobre todo como una señal de expectativas de inflación interna y la anticipación de cómo responderá la Fed a estos indicadores domésticos clave. El epicentro, para mí, está aquí, en casa. Comprendo el énfasis en lo doméstico. Los datos laborales son sin duda relevantes. Pero permíteme plantear una visión alternativa. Sostengo que son las presiones externas y decisiones políticas concretas, particularmente los aranceles, los verdaderos motores de fondo de esta inestabilidad. A ver, hablemos claro. Los aranceles, tanto los ya vigentes como los que se amenazan, golpean directamente el bolsillo del consumidor. Esto no es abstracto, ¿eh? Es la frustración que siente la gente al ver que todo cuesta más y lógicamente afecta sus decisiones de compra. Los análisis sobre el sentimiento del comprador lo reflejan. Hay una fatiga económica real causada por precios persistentemente altos y los aranceles son un componente directo, pero el impacto va más allá. Existe una considerable incertidumbre legal sobre estos aranceles. ¿Qué pasa si los tribunales los declaran ilegales? La posibilidad de que el gobierno estadounidense tenga que desembolsar pues miles de millones en reembolsos añade una presión tremenda al déficit fiscal. Y un déficit más abultado, o la percepción de ese riesgo, pues inevitablemente eleva la prima de riesgo exigida a los bonos del Tesoro. Ok. Incluso hemos visto noticias preocupantes sobre prácticas financieras que algunos califican de predatorias, vinculadas a estos aranceles. Se mencionó el caso de Cantor Fitzgerald, donde supuestamente se financiaba a importadores apostando a futuros reembolsos arancelarios. Esto no solo es cuestionable, sino que introduce un elemento de riesgo financiero adicional si esos reembolsos no se materializan. Y quizás lo más revelador, estamos observando una tendencia clara y documentada de bancos centrales extranjeros deshaciéndose de bonos del Tesoro estadounidense y comprando oro.
Se reporta que, por primera vez desde 1996, las tenencias de oro en reservas extranjeras superan a las de bonos del Tesoro. Este reequilibrio global no es una anécdota, responde a la incertidumbre geopolítica, a las tensiones comerciales, muchas de ellas exacerbadas por los propios aranceles, y a una creciente preocupación por la sostenibilidad de la deuda estadounidense. El oro actúa como refugio, cobertura contra la inflación, diversificador. Su atractivo aumenta cuando la confianza en los activos tradicionales, como los bonos del Tesoro, disminuye. Y esta menor demanda externa ejerce sí o sí una presión al alza sobre los rendimientos que Estados Unidos debe ofrecer. Es un argumento sólido el de las presiones externas, especialmente lo referente a las reservas globales. Sin embargo, discrepo en la interpretación de los rendimientos de los bonos del Tesoro, o al menos en el peso relativo de los factores. Si bien la venta por parte de actores externos influye, claro que sí, la visión predominante en el mercado doméstico sigue vinculando el aumento de los rendimientos a largo plazo con las expectativas de inflación interna. La curva de rendimiento empinada, esa brecha creciente entre los rendimientos a corto y largo plazo, es la señal clásica de que los inversores exigen mayor compensación por el riesgo de que la inflación futura merme el valor de su inversión a largo plazo. Ajá. ¿Por qué ahora? Porque la incertidumbre sobre cómo reaccionará la Reserva Federal a estos datos laborales débiles que mencioné, los JOLTS ya conocidos y las nóminas por venir, es máxima. ¿Priorizará el empleo con recortes agresivos a un riesgo de avivar la inflación? ¿O será más cauta? Esa disyuntiva, dictada por datos internos, es lo que está generando volatilidad y presionando los rendimientos al alza desde la perspectiva de muchos actores del mercado. La Fed está en el centro y su dilema es fundamentalmente doméstico, creo yo. Entiendo la lógica de la curva de rendimiento y la inflación interna. Es un factor clásico, sí. Pero me parece insuficiente para explicar toda la dinámica actual de los rendimientos. No podemos minimizar el impacto directo de la demanda. A ver, cuando grandes tenedores como los bancos centrales extranjeros venden cantidades significativas de bonos del Tesoro, pues la demanda efectiva disminuye. Es una ley básica. Menor demanda, precios de los bonos bajan, rendimientos suben. ¿Es la única causa? No, pero argumentaría que es un factor mucho más relevante ahora que hace unos años. Y añado la prima de riesgo específica ligada a los aranceles. La incertidumbre sobre si habrá reembolsos masivos que disparen el déficit, pues no es trivial. Los inversores, tanto locales como extranjeros, ven ese riesgo fiscal potencial y exigen un extra de rendimiento para compensarlo. Por eso, el movimiento hacia el oro es tan significativo. No es solo una diversificación rutinaria, es una búsqueda activa de seguridad, liquidez y protección contra riesgos, inflación, impago, que perciben como crecientes en los activos tradicionales denominados en dólares, incluidos los bonos del Tesoro. Decir que solo es inflación interna me parece que ignora esta reevaluación global del riesgo estadounidense que está en marcha. Reconozco que los aranceles tienen su impacto, Nadie lo niega. Pero si hablamos del aquí y ahora, de lo que está moviendo la aguja en los mercados día a día y centrando la conversación, creo que el mercado laboral tiene un peso mayor. La reacción inmediata del mercado y la ansiedad se centran en esos indicadores laborales. Los JOLTS ya generaron titulares, y las nóminas no agrícolas de este viernes se perciben casi como un evento decisivo. ¿Por qué? Porque todos saben que influirán directamente en la decisión inminente de la Fed sobre las tasas. Serán 25 puntos base de recorte. ¿Se atreverán con 50 si las cifras son realmente malas, como sugiere Englander? Esa es la pregunta que domina los análisis y las estrategias de inversión a corto plazo. El pesimismo del consumidor, aunque los precios altos lo exacerban, creo que tiene raíces más profundas ligadas a la percepción de seguridad laboral y las perspectivas económicas a mediano plazo. Es una tendencia que ya venía gestándose. Los aranceles la empeoran, sí. Son la causa principal de la volatilidad actual. Creo que los datos laborales y la Fed tienen más protagonismo inmediato. No me convence esa jerarquía, porque creo que subestima la naturaleza estructural y persistente del problema arancelario. No son un factor pasajero, Erosionan el poder adquisitivo de forma continua, mes tras mes. Generan una incertidumbre fiscal considerable para el gobierno. Y eso tiene implicaciones para la percepción de la deuda soberana a largo plazo. Y como mencioné, el caso de Cantor Fitzgerald, aunque los detalles exactos están por aclararse, pues sugiere que pueden incentivar prácticas financieras de riesgo que añaden otra capa de potencial inestabilidad sistémica. Es más,
¿No podríamos argumentar que parte de la debilidad laboral que observas es en sí misma una consecuencia de los aranceles? Bueno, las disrupciones en las cadenas de suministro, la incertidumbre sobre costos futuros, las represalias comerciales, todo eso puede llevar a las empresas a ser más cautas a la hora de contratar o invertir. No veo estos fenómenos como aislados. Están interconectados y los aranceles bien podrían ser una causa raíz que contribuye a la debilidad laboral y no solo un factor adicional. Tocando el tema del sentimiento del consumidor, insisto en que la conexión más directa y fundamental es con las ansiedades económicas internas. La preocupación por el empleo, si habrá trabajo, si será estable, si los salarios alcanzarán, y por el futuro económico general son los motores primarios del pesimismo que vemos fluctuar. Es lógico. Si la gente teme por su principal fuente de ingresos, su confianza se resiente y ajusta sus patrones de gasto, lo cual frena la economía. Los precios altos molestan, sin duda, y mucho, pero la incertidumbre sobre el propio empleo es, a mi juicio, un factor psicológico y económico aún más poderoso para el consumidor medio. Pero es que esos precios altos no son un factor secundario. Son una causa directa y muy tangible del malestar. Los aranceles sobre bienes importados, desde electrónica hasta ropa y alimentos, se traducen en precios más altos en las tiendas. La gente lo vive a diario. Es una presión constante sobre los presupuestos familiares que genera frustración y limita la capacidad de consumo. Ahora bien, este descontento a nivel micro se combina, a nivel macro, con una aversión al riesgo más generalizada que se refleja en esa tendencia global hacia el oro por parte de los bancos centrales. No es una decisión que tomen a la ligera. Indica una preocupación real por los riesgos geopolíticos, por la trayectoria de la deuda estadounidense y sí, por las dudas que generan políticas como los aranceles y las tensiones comerciales que provocan. El pesimismo del consumidor no flota en el aire. Está anclado tanto en la presión de los precios internos como en la percepción de una mayor incertidumbre global donde la política estadounidense juega un papel central. Hablemos finalmente del rol de la Reserva Federal. Mi lectura es que la Fed está y debe estar reaccionando principalmente a las señales de los datos internos. Los JOLTS, las nóminas no agrícolas que esperamos, la inflación subyacente, esos son los indicadores clave para cumplir su doble mandato, máximo empleo y estabilidad de precios dentro de la economía estadounidense. El debate que domina ahora mismo, si el recorte de tasas debe ser de 25 o 50 puntos base, gira enteramente en torno a la interpretación de esos datos domésticos y su impacto esperado en la economía interna. Incluso las discusiones sobre la composición futura de la Junta de Gobernadores, como la controversia en torno a Lisa Cook o el nuevo nominado propuesto, añaden una capa de complejidad, pero es una complejidad fundamentalmente interna, que afecta la dirección de la política monetaria para Estados Unidos. Estoy de acuerdo en que la Fed observa de cerca los datos internos. Sería absurdo negarlo. Pero decir que puede ignorar las implicaciones externas me parece una simplificación excesiva. ¿Cómo puede la Fed pasar por alto el impacto de los aranceles en la inflación? Si encarecen las importaciones, eso presiona a los precios al alza, afectando directamente uno de sus objetivos clave. Y si los aranceles frenan la actividad económica, también impacta su objetivo de empleo. Más allá de eso, ¿puede realmente la Fed ser indiferente a las consecuencias globales de un cambio estructural en las preferencias de reserva? Bueno, indiferente quizá no, pero... La venta sostenida de bonos del Tesoro por parte de actores extranjeros importantes debilita la demanda de dólares y de deuda estadounidense. Eso potencialmente encarece la financiación para EU y puede complicar la transmisión de la propia política monetaria de la Fed a la economía real. Por lo tanto, creo que la Fed está obligada a navegar un entorno mucho más complejo, donde las presiones internas interactúan constantemente con las dinámicas externas y las decisiones políticas, como los aranceles, no opera en una burbuja doméstica, aunque su mandato formal se enfoque hacia adentro. Debe considerar cómo los factores externos afectan su capacidad para cumplir ese mandato. Para recapitular mi argumento,
Si bien los factores externos como los aranceles y los flujos de capital globales son relevantes y añaden capas de complejidad, las señales más inmediatas y potentes que están agitando los mercados financieros y centrando la atención política en este preciso momento parecen ser los indicadores del mercado laboral interno y la anticipación de cómo la Reserva Federal responderá a ellos. La debilidad en las ofertas de empleo y la especulación sobre la magnitud del próximo recorte de tasas, dominan la narrativa a corto plazo y la volatilidad diaria. Y resumiendo mi perspectiva, aunque los datos laborales son una pieza importante del puzzle coyuntural, sostengo que los cambios más estructurales, impulsados por la política arancelaria y las reacciones globales a ella, como demuestra la significativa reasignación de reservas de bonos del Tesoro hacia el oro, representan factores de inestabilidad más profundos y, potencialmente, más preocupantes a largo plazo. Estos elementos no solo afectan la confianza en los activos estadounidenses y la estructura de precios, sino también la percepción de la estabilidad fiscal del país, de una manera que trasciende las cifras de empleo de un mes concreto. Son tendencias con implicaciones más duraderas. Queda claro entonces que estamos ante una interacción muy compleja. Las presiones económicas domésticas, especialmente las laborales, y las expectativas sobre la Fed se entrelazan con dinámicas internacionales y decisiones políticas como los aranceles. Difícilmente encontraremos una única causa que explique por sí sola toda la volatilidad e incertidumbre que estamos viviendo. Ambas perspectivas que hemos discutido creo aportan elementos cruciales para entender el panorama completo. Totalmente de acuerdo. La valoración de estas múltiples perspectivas, siempre basándonos en los datos y análisis disponibles, es indispensable para navegar la dinámica económica y financiera actual. El material que hemos analizado hoy, con sus distintas capas e interconexiones, sugiere que aún hay mucho por explorar y comprender a fondo sobre la situación económica y sus posibles desarrollos futuros.